Del cómo Japón nos regaló un artefacto para congelar el tiempo. Capítulo 1. La urgencia de la humanidad por retratar sus realidades y ficciones. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad prehistórica ha demostrado tener talentos excepcionales para retratar su realidad y entorno a través de imágenes producidas casi en cualquier superficie que conserve el rastro del tiempo. En Lascaux y Altamira pueden verse plasmados toda clase de animales de caza, figuras antropométricas y otras más bien similares a criaturas deformes, inspiradas por algún elemento divino o la ingesta de algún psicotrópico. La roca teñida era expuesta en comunidades donde podían haberle rendido culto o simplemente haber ejercido el acto de admiración. Cualquier conjetura es válida cuando se trata de explicar la interacción entre el arte, la religión y la organización en las cavernas. Sea cual sea la intención de estos paisajes rupestres, no es muy difícil inferir que si nos remontamos al origen de nuestro pensamiento y la actividad intelectual, hemos siempre querido dejar una huella congelada en el tiempo. Trazos en blanco y negro, figuras a color, con minerales, sangre o menjurjes de origen desconocido, hasta la concepción ultrarrealista, casi dimensional que acontece en el siglo XXI. Poco más de 42.000 años le ha tomado a nuestra especie perfeccionar sus técnicas para generar imágenes con precisión excepcional ante los sentidos. Hemos superado límites de escala al plasmar con éxito microorganismos, el centro de la galaxia y el momento durante una selfie, en la que alguien sale con sus ojos cerrados y debe ser repetido el proceso sin ningún esfuerzo. Ahora viajaremos a una isla del Pacífico para examinar un proceso intermedio, reciente para nosotros. Capítulo 2. Los artefactos para congelar el tiempo. Los primeros artefactos que permitieron al hombre y la mujer plasmar imágenes de su realidad inmediata, entre comillas, eran complejos y tomaba una cantidad considerable de tiempo conocer el resultado de la técnica. En primer lugar, el inventor Joseph Nisfor Nips, ya en 1826, consiguió imprimir una foto de su patio con un proceso que utilizaba betún endurecido al sol, y podía llegar a consumarse en varias horas mientras se secaba el material. En esencia era una caja oscura con un agujero donde pasaba la luz, se revertía la imagen y la zona que entraba en contacto con la superficie oleosa perdía toda la humedad, dejando el rastro de una imagen borrosa. 13 años después, Luis Daguerre, quien tenía conocimientos en química, dispuso una lámina metálica con plata y cobre, en vez del betún. Esto sensibilizó a la placa aún más, produciendo resultados notoriamente mejores. Con el transcurso de los años y el esfuerzo humano, estos artefactos evolucionaron y se implementaron mejoras tales como lentes, con conocimientos aplicados de óptica, por supuesto, negativos en carrete, compactación de los artefactos, entre muchos otros. En esta clase de artefactos análogos y rituales nos vamos a enfocar. Pero no sobra mencionar que los más recientes, producidos desde los 90 con memoria digital, cambiaron el juego y la forma de percibir las imágenes. Aunque ya estaba bastante difundida la técnica de las análogas y el precio de acceso era cómodo más que en sus orígenes, no podía superar en capacidad a las nuevas digitales que almacenaban cientos de fotos sin recurrir al proceso de revelado. Pero esa historia es de otro linaje de artefactos. A continuación, los artefactos puristas, que requerían ensamble y mayor motivación por el amor de capturar el momento, sin opción de corregirlo y corriendo el riesgo de perder todo el progreso espontáneamente. Capítulo 3. Pioneros en Japón en el arte del tiempo capturado. Japón es uno de esos territorios ancestrales que estuvo sometido a un gobierno radical, como la mayoría de territorios que han sido alcanzados por la especie. Durante la segunda mitad del siglo XIX, punto en que empezó a desarrollarse con gran apuro la fotografía en el primer mundo, Japón apenas se encontraba iniciando un cambio político y religioso. La era Edo, que duró por lo menos 2 siglos, supuso un estricto régimen aislado de las relaciones comerciales con Occidente, a excepción de Holanda y su famosa Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Fue gracias a este vínculo diplomático que también se fomentó el cruce cultural entre los países y concluyó en la creación de escuelas de pensamiento occidental nombradas Rangaku. Ueno Shunoju, educado en un Rangaku, fue el primer comerciante en adquirir un daguerrotipo para un ilustre feudal de nombre Shimazu Nariakira. Este personaje es digno de reconocerse creador de un Rangaku para estudio del idioma holandés y las ciencias occidentales. Es necesario nombrarlo y la sucesión de eventos que aconteció para entender cómo un feudal, que vivía en un territorio en medio del océano, ajeno a Europa, fundó un espacio para la difusión de la cultura holandesa, tan diferente a la suya,
y además tuvo la visión y fascinación por este artefacto nuevo del que había apenas versiones primitivas. Los llevó consigo y en el proceso obtuvo la primera fotografía realizada en suelo nipón, que cuenta con el reconocimiento de patrimonio cultural importante para su nación. Los aprendices de Shimazu continuaron su legado y se dividieron en distintas ramas, como la óptica, fotografía de retratos, artística y el resto de variedades. Es importante mencionar que la llegada de extranjeros a Japón le dio un gran impulso a la cultura fotográfica al país. Capítulo 4. Nippon Kogaku Kogyo Kabushibi Kaisha. Iwaki Glass Seisaku Sho, Fuji Lens Seiso Sho y la división óptica de Toiko Keiki Seisashu So se conformaron en una única firma que para 1917 ya tenía un mercado local dirigido a lentes para cámaras, telescopios, microscopios, entre otros dispositivos con partes ópticas. Más adelante Canon, conocida como Precision Optical Instruments Laboratory, otra marca enfocada en la producción de cámaras, optó por contratar a Nippon Kogaku para la elaboración de los objetivos de su primer modelo, Hansa Canon. Gracias a la experiencia de Nikon y la inserción de alemanes experimentados en lentes en su nómina, la empresa logró reconocimiento y empezó a distribuir otros elementos demandados durante los 40 cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Bien es sabido que los bombardeos sobre Japón fueron incesantes y esto afectó a la mayoría de fábricas en su poder, por lo cual hubo una reinversión y mando a cargo de los norteamericanos en la marca. Por lo tanto, se debió reorientar toda su gama de productos a la demanda de cámaras comerciales proyectada por Estados Unidos, en cambio de sus anteriores productos con un target más industrial y de crecimiento más lento, los ópticos. A partir de estos eventos, todos los diseños y demandas fueron a pedido de los inversionistas americanos, que visionaron Nikon como una multinacional con la capacidad de abastecer el mercado con menores costos de producción en comparación con lotes hechos en Estados Unidos. Resulta curioso que en la base de los artefactos manufacturados hasta 1951 se lee Made in Occupied Japan, que culminó con el tratado en San Francisco. A partir de 1988, Nippon Kogaku se constituye oficialmente como Nikon ante el mundo. Capítulo 6. Artefacto Nikon F401 o 4004S. El artefacto Nikon F401 es parte de la gran familia de las reflex F4. Estos emblemas del hot market norteamericano fueron diseñados en 1987 por el afamado Giorgetto Giugiaro, quien es mayormente reconocido por dar vida a los modelos automotrices del DeLorean DMC-12 que vimos en Volver al Futuro y el Conejo Golf MK1 de Volkswagen. Este modelo compacto y resistente está compuesto por más de 1.700 piezas mecánicas que garantizan el acceso a funciones tan complejas y novedosas para la época como fue el autofocus. Así, un inexperto en el campo de la fotografía podía cambiar entre el modo manual al automático en segundos, para poder obtener disparos de una calidad asombrosa. Los objetivos que portan los F4 son compatibles con los que han sido comercializados desde los 50. Otra de las tecnologías incorporadas que marcan un antes y un después tiene que ver con el flash, una nueva clase denominada TTL, Through the Lens. Expone al sensor a la cantidad de luz necesaria únicamente y no quema la fotografía como sucede en otras marcas. La forma en que está dispuesto el agarre también nos da cuenta de lo cómoda que resulta, y aunque tiene un peso elevado ya con el objetivo puesto, marca una experiencia muy positiva para el consumidor que está adentrándose en este campo de la fotografía. Por su simplicidad, este artefacto no cuenta con muchas de las funciones que pide un profesional para trabajo de campo, por lo que es ideal para una familia o un coleccionista. También incorpora espacio para un negativo de 35 milímetros, temporizador, ranura metálica para acoplar flash en la parte superior, rebobinador de película y liberador de objetivo. Capítulo 7. Un alemán que vivió en Uruguay y me obsequió una cámara nipona. Mi padrino, el esposo de mi tía materna, es un aficionado de la fotografía y conserva un par de cámaras análogas y digitales con las que vivió experiencias profundas. Actualmente él se encuentra radicado en Miami. El año pasado, en octubre, tuve la posibilidad de interactuar con él y compartir una amena conversación sobre su experiencia fotográfica. Antes de mi regreso a Colombia, pensó que sería un bonito detalle heredar a otra generación una de sus máquinas análogas. Regresé muy contento y desde ese entonces he podido llevar al campo experimental las cualidades que ofrece esta Nikon y quizás de forma inconsciente compartir con la historia que la acompañó desde la fábrica hasta la actualidad. En palabras de mi padrino: ¿a qué lugares te acompañó el artefacto y cómo lo adquiriste? Hola Juanes, la verdad con esa máquina he hecho varias tomas desde los 90.
Por esa época ya empezaron a aparecer las cámaras digitales, pero prefería revelar el rollo hasta unos años después, cuando me pasé al sistema digital de las AE1 Program. Esa cámara sí que ha viajado muchísimo conmigo. La compré en la antigua en el 88. Viajó por Alemania, Austria, Suiza, Italia y un poquito del sur de Francia. Sobre todo por muchas partes de Brasil, Colombia, Estados Unidos y algunas islas del Caribe. Me acompañó por un viaje que hice de San Pablo hasta Machu Picchu en tren, pasando por Bolivia y de regreso cruzar el Amazonas para regresar a San Pablo. Es una cámara muy buena y fácil de usar. Cabe destacar de su testimonio que una cámara con 34 años y tan recorrida se mantiene intacta estéticamente y presenta pocas fallas funcionales. Esto es un gran acierto de producción por parte de Nikon. Capítulo 8. La obsesión de la humanidad por desafiar el tiempo. Como hemos podido evidenciar hasta este punto, la humanidad y sus grandes exponentes de varias disciplinas, desde los primeros sapiens hasta los artistas más recientes, han tenido la urgencia por retratar sus realidades y ficciones, pero también se ha convertido en una obsesión humana el hecho de desafiar el tiempo y permanecer congelados durante muchos años, impregnados en la materia física y virtual. Así pues, somos orgullosos herederos de una evolución fotográfica que ha tomado perfeccionar durante un amplio margen de tiempo. Cada experimento con las imágenes nos recuerda que somos humanos con imaginación, con una percepción racional del manejo de la luz, el concepto del tiempo, el espacio y la velocidad. Cada contexto histórico nos da la pauta para agregar o suprimir instrumentos en los objetos que cumplan con nuestras necesidades y caprichos. Y cada rediseño nos acerca mucho más a la noción del diseño industrial por y para el público, siempre buscando inspiración en nuestra anatomía, en la naturaleza que observamos y tanteando técnicas que permiten obtener ciertos resultados controlados con la misma calidad por cada lote. Aunque esta obsesión por permanecer nos ha llevado al borde de una inminente catástrofe por la ambición del capital, seguiremos firmes reformulando la idea de una obsesión por el pacto con el medio, uno amigable que sea parte de la esencia del objeto y del objeto perdido, que sea capaz de expresar, sin una sola palabra, que ha nacido con el fin de ayudarnos a conseguir esas ambiciones netamente humanas, y al mismo tiempo permanezca en equilibrio con nuestra artificialidad, que es totalmente afín a la naturaleza aleatoria de la que surgimos.